Historias y relatos fantásticos. En un rincón olvidado de la biblioteca del tiempo, donde las historias se escriben con el polvo de estrellas andinas y el aliento de los apus, existía un libro antiguo, encuadernado en piel de vicuña. Sus páginas amarillentas olían a ichu fresco y a chicha fermentada bajo el sol. Quienes lo abrían encontraban relatos que brillaban como el rocío en las mañanas del Colca, historias que danzaban entre líneas como las sombras de los cóndores sobre los Andes. En la página marcada con una pluma de genco, entre ilustraciones de tarucas esculpidas en piedra y montañas que susurraban secretos en quechua, comenzaba este relato. En el valle del Colca, donde el río dibuja serpientes plateadas entre las rocas y el Hualcahualca, en la cima, levanta su cabeza blanca hacia el cielo, se erguía una casa de piedra. No era grande, pero era hermosa, como las páginas iluminadas de este libro. Sus muros, grises y cálidos, habían sido levantados por manos que conocían el lenguaje de los volcanes. Su techo de paja dorada brillaba como el pelaje de un puma al atardecer. Las noches ahí eran silenciosas, rotas solo por el crujir de las vigas de queñua y el rumor del viento pasando entre las junturas de las piedras. En esa soledad, donde el pueblo más cercano, Mantay, era apenas un sueño, allá abajo, en el valle, cerca al río. En este hermoso lugar vivían José y su esposa en esa casa, y fue en una mañana en la que la escarcha pintó flores efímeras sobre las piedras, donde todo comenzó. Los cuernos de la taruca. La esposa de José yacía sobre un lecho de pieles de alpaca. Su rostro pálido brillaba con el sudor de la fiebre. Cada respiración suya sonaba como el viento pasando por una grieta entre las rocas, trabajosa y dolorosa. A su lado, la curandera de Mantay, una mujer anciana que había venido a atender a la enferma. Con arrugas profundas como surcos en la tierra seca, preparaba un brebaje en su mortero de piedra, mientras murmuraba palabras en quechua. José se arrodilló junto al lecho, tomando la mano febril de su esposa. La curandera lo miró con ojos severos. «Toray, escúchame con el alma. Tu mujer está grave, más grave de lo que parece. Solo hay algo que me falta para preparar el remedio. Necesito el cuerno de una taruca que haya pastado en las faldas del Hualcahualca. Pero date prisa. Si no regresas antes de 3 amaneceres, ya no habrá remedio que valga». Le entregó una pequeña bolsa de lana que contenía tierra bendita. «Llévalo sobre tu corazón y recuerda, en el camino no hables con nadie, ni aunque veas a tu madre fallecida o escuches voces conocidas. El Hualcahualca juega con la mente de los hombres». José asintió. Su mirada pasaba de la curandera a su esposa moribunda. Sin perder tiempo, tomó su haraca, esa honda, y salió bajo un cielo que apenas comenzaba a clarear. El camino fue largo, largo y solitario. El sol trepó lento por el cielo mientras José avanzaba por la planicie irregular, donde el lichu ondeaba entre matas de yareta y piedras cubiertas de líquenes. A lo lejos, el nevado Hualcahualca brillaba bajo la luz del mediodía. No encontró a nadie en su camino, ni pastores ni viajeros, solo el viento silbaba entre los pajonales y ocasionalmente el grito solitario de un chihuanco o halcón andino. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza.
Cuando finalmente llegó a las primeras faldas del Nevado, donde las últimas matas de Ichu se rendían ante la nieve perpetua, José comenzó a buscar desesperadamente algún rastro de tarucas. Su respiración se hacía visible en el aire, helado. Sus manos temblaban tanto por el frío como por el miedo a fracasar. Fue entonces que entre dos rocas cubiertas de escarcha vio lo que buscaba. Un cuerno completo de venado, de esa taruca perfecta y solitaria, como si alguien la hubiera colocado allí esperándolo. José extendió la mano hacia el cuerno de la taruca. Sus dedos estaban a punto de rozarlo cuando... ¿Quién osa entrar en mis dominios? Una voz como el crujir de lavas secas retumbó en el aire. José alzó la vista y allí estaba él. El diablo no era un monstruo de cuentos europeos, sino un hombre alto, vestido con un uncu de lana negra que absorbía la luz. Sus ojos brillaban como carbones encendidos y llevaba un sombrero de fieltro adornado con plumas de cóndor secas. ¿Qué buscas en mis dominios?, preguntó, moviendo un rosario de huesos de vizcacha entre sus dedos. José, con la voz quebrada, respondió: solo el cuerno de una taruca. Es para salvar a mi esposa. Está enferma. Aquel extraño ser se rió, un sonido áspero que hizo volar a los chihuancos de los alrededores. Ah, claro, la mujer enferma, dijo mordisqueando una hoja de coca. Todos vienen con historias parecidas. Caminó en círculos alrededor de José, que se había caído al piso, dejando huellas que humeaban en la tierra. Te lo daré, susurró ese ser, pero a cambio quiero tu alma. No te preocupes, añadió viendo el horror en el rostro de José. No la tomaré hoy. Tendrás tiempo hasta que tu esposa dé a luz a tu primer hijo. ¿Qué dices? José sintió que la tierra se movía bajo sus pies. No puedo, murmuró. ¿Sin alma? ¿Cómo criaría a mi hijo? ¿Lo dejaría? ¿Lo abandonaría? El diablo se inclinó hasta quedar nariz con él. Su aliento olía a cabrito muerto y a alcohol de caña. ¿Tampoco la amas?, preguntó aquel ser de forma sarcástica. Entonces, déjala morir. Ve y dile que prefieres conservar tu alma antes de que a ella verla vivir. José cerró los puños. Las lágrimas le nublaban la vista. ¿Hay algún otro modo?, logró preguntar. Aquel ser espectral sonrió, mostrando dientes afilados como esquirlas de obsidiana. Tal vez. Aquel ser, que de seguro era el diablo, ¿quién más podría ser?, retorció el cuerno entre sus dedos, haciendo que goteara un líquido espeso como alquitrán. Su voz resonó como trueno entre las rocas. Escucha bien, hombre. Te haré una pregunta. Si aciertas, te llevas el cuerno sin problemas. Pero si fallas, me llevaré tu alma inmediatamente. ¿Aceptas?, dijo estas palabras, acercando su rostro hasta quemar la piel de José con su aliento sulfúrico. José sintió que las piernas le temblaban. Dudó. El cuerno brillaba bajo la luz mortecina del atardecer.
Vamos, rugió el diablo, pateando el suelo donde brotó una llamarada verde. ¿Acaso no amas a tu esposa? ¿Acaso prefieres verla morir? El hombre cerró los puños. 3 opciones tenía: aceptar el trato y arriesgar su alma, regresar con las manos vacías, condenando a su mujer a la muerte, intentar tal vez otra cosa. Pero no había remedio. «Está bien», murmuró José con la voz quebrada. «Pregunta». El diablo sonrió. Con un movimiento de su mano dibujó en el aire humeante. «¿Qué animal los hombres creen tonto, pero en realidad es muy inteligente? Tienes 3 minutos», añadió sacando un reloj de arena de bolsillo de su uncu. La arena era roja como sangre seca. José tragó saliva, pensó en todos los animales de los Andes. El zorro, no, todos saben que es astuto. La vizcacha, tampoco. El cóndor, este era demasiado sagrado. Y el tiempo pasaba, la arena se agotaba. «¡Se acabó!», gritó aquel extraño ser, atrapando el último grano entre sus garras. «Dime tu respuesta, hombre». José abrió la boca, pero no supo qué decir. «¡Ah! ¡Es el burro ignorante!», escupió el diablo mientras una cadena de hierro frío surgió de la nada para envolver el cuerpo de José. «¡Tu alma es mía! ¡Espera!», interrumpió José con una chispa de desesperación. «Tú me preguntaste a mí, ahora yo tengo que preguntarte para que sea justo». El diablo soltó la cadena. Sus ojos llamearon con interés perverso. «Una última apuesta. Claro. Pregúntame nomás. Si no respondo, el cuerno es tuyo. Y si respondo, me llevaré tu alma y la de tu mujer, a las de ambos». Su sombra creció hasta cubrir todo el nevado. José se sintió abrumado, no sabía qué preguntar. Las palabras le brotaron de la boca antes de que pudiera pensarlas, como si el mismo viento de la montaña las empujara. ¿Qué es eso que es más redondo que largo y más largo que redondo? El diablo se paralizó. Se suponía que él sabía todo, absolutamente todo. No habría ninguna pregunta que no supiera responder. Pero por primera vez en 1000 años, sus cejas de humo se arquearon. 3 minutos. Rugió haciendo aparecer el reloj de arena sangrienta. Y así pasó el tiempo, y por primera vez en su vida, aquel ser se vio oprimido por el tiempo. En el primer minuto, el diablo mordisqueó su bigote de hollín, pisoteando la tierra hasta hacer surcos humeantes. Mientras pasaba el segundo minuto, sus ojos recorrieron el horizonte como buscando ayuda en los cerros. Cuando pasaba el tercer minuto, gruñó y escupió una nube de azufre que quemó el ichu a sus pies. ¡Se acabó!, chilló aquel ser al ver caer el último grano de arena. El diablo se encogió medio metro, su unco negro perdía el brillo. «Por todos los diablos, no lo sé», admitió el diablo con voz que ya no retumbaba. Entonces
Sus ojos llamearon de curiosidad y furia. Se acercó hasta quemar la ropa de José con su aliento. «Dime, humano, ¿cuál es la respuesta correcta?» José se encogió, el sudor le corría por la espalda. Él mismo no lo sabía, solo había hablado por instinto, por desesperación. Yo... tartamudeó, viendo cómo el diablo retorcía su rosario de huesos de sus manos. El huevo. El diablo congeló su movimiento. ¡Ah!, rugó, haciendo temblar las piedras. Debí saberlo. ¡Qué tonto para caer en algo tan sencillo! Comenzó a dar vueltas, pateando el lichu que se incendiaba con cada paso. El huevo, claro, es más redondo que largo y más largo que redondo. Eso le da su forma ovoide. ¡Qué tonto fui! Algo tan común, algo que se ve todos los días. Se detuvo bruscamente y señaló a José con un dedo que echaba chispas. ¡Qué ingenioso eres, hombre! Tienes razón esta vez. El cuerno de la taruca cayó al suelo con un golpe seco. ¡Tómalo!, murmuró el diablo mientras sus piernas comenzaban a disolverse en el humo. Pero recuerda, los inteligentes viven poco. Y con un último chasquido de lengua se desvaneció en el aire, dejando solo el olor a azufre y un eco de risa entre las rocas. El viento helado cantaba entre las rocas del Hualcahualca, mientras José se alejaba entre el terreno irregular e ichus danzantes al viento. El cuerno de taruca ardiendo como un carbón contra su pecho. En su mente habían 3 certezas. El demonio que había enfrentado era el diablo cristiano, ese que los curas describían en sus sermones, el que se llevaba almas para siempre. Lo sabía porque de aquellos se oía que se llevaban almas. Pero la tierra seguía hablando en quechua. Supay, supay. Las piedras calientes murmuraban, Samiri, Samiri. Y el viento gritaba, es cristiano. Pero eso ya iba quedando atrás. No importaba qué ser era aquel, si era el diablo cristiano o el diablo incaico, el supay, o tal vez el samiri. Ahora su futuro brillaba más fuerte que esas dudas. Vería a su esposa levantarse de la cama, con su polera roja rozando el suelo de tierra mientras preparara la sopa de chuño. Escucharía el llanto vigoroso de su primer hijo, naciendo en la noche más fría del año. Enseñaría a su hijo menor a tejer trampas para vizcachas, a pastar el ganado, reír junto a él, confundirse en las planicies de Ichus. Y más tarde ya estaba llegando a su casa, y ante su vista se alzó aquel hermoso paraje donde su esposa enferma la esperaba.